Voy a invitarle a abrir sus Biblias en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Segundo libro de Reyes, el capítulo 5, y vamos a leer varios versículos de este texto. Padre, yo te doy gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, porque nos permites ponernos delante de tu palabra. Nos permites disponernos para ella, y qué bueno es saber que la vas a hacer clara y que la vas a aplicar a nuestro corazón. Es decir, Señor, nos vas a enseñar de tal manera que sabremos qué hacer con esta historia bíblica que tenemos aquí, una historia de milagros, pero también una historia preciosa de transformación, de cambio, Señor. Y gracias porque la vas a aplicar a nuestra vida y sabremos a partir de hoy qué hacer con esta tu preciosa palabra. Háblanos, te lo ruego, en el maravilloso y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva la tierra habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, es decir, al rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo el profeta. Entonces el profeta Eliseo le envió un mensajero a Naamán diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no sería también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Entonces descendió Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas el profeta le dijo:
vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Pero él no quiso, y podemos dejarlo hasta ahí. Acabamos de hacer una lectura que nos habla de un hombre llamado Naamán. Este era un gran hombre, un hombre muy importante en su tierra. La Biblia lo califica como general del ejército de los sirios y lo califica como un hombre que en el mundo militar en el que él desarrolló su vida había alcanzado el éxito. Era un hombre exitoso y nos lo presenta indiscutiblemente todo el contexto como un hombre poderoso. Si él es el general del ejército, es el que dirige las guerras en Siria, entonces no solo es un hombre exitoso, porque el texto dice que había ganado muchas batallas, le había dado muchas victorias a Siria, sino que además es un hombre poderoso. Y el hecho de que sea un hombre exitoso en sus campañas militares y que sea un hombre de poder, le ha hecho un hombre famoso. Este Naamán era realmente un hombre famoso. Así que aquí tenemos a un hombre exitoso, a un hombre poderoso, pero al mismo tiempo un hombre que era leproso. Y es muy doloroso cuando uno lee en este texto ese pero, ¿cierto? Ese pero es doloroso. Y uno podría hablar de eso en la Biblia, en esta historia. Porque el texto dice, era varón grande delante de su Señor, lo tenía en alta estima, era amado por el rey, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, valiente en extremo. Y agrega ese versículo 1, pero leproso. En la vida aparecen estos dolorosos peros, y no solo en la vida de Naamán. Tal vez usted y yo conozcamos gente, ojalá que esta no sea el espejo donde nosotros podemos mirarnos, sino que sea el espejo para que otros se miren, pero en la mayoría de casos es el fiel reflejo nuestro, ¿no? Que alcanzamos algunos éxitos en la vida, llegamos a hacer lo que queríamos, el Señor bendijo lo que hacíamos, nos hemos vuelto personas esforzadas en la vida, amados por los que nos rodean, pero hay algo allí dentro que, como en la vida de Naamán, nos está destruyendo, te está destruyendo. Y este hombre, el pero de su vida era un pero que con seguridad anulaba todo lo demás, el poder que tenía, el éxito que había alcanzado, la fama que había adquirido, el sentirse amado en gran estima por el rey. Indiscutiblemente ese pero le quitaba todo lo que lo demás podía traer a su vida. Y así en la vida de mucha gente, ¿no? Que logra muchas cosas, casi todo lo que se propone, las cosas en su vida marchan bien. Sin embargo, por allí hay un pero, un problema que nadie conoce. Yo me imagino que así vivía Naamán. Detrás de su ropa se escondía un problema que lo estaba destruyendo. Detrás de sus vestidos había una dificultad que, si las cosas no cambiaban, lo iba a destruir. Detrás de ese casco de militar y de su armadura de gran general, tenía un mal que se lo estaba carcomiendo día a día y que con seguridad lo iba a destruir. Y hay mucha gente, repito, en la misma situación que Naamán. En el caso de Naamán era la lepra, en el caso de otros puede ser una enfermedad también incurable, o puede ser una deuda impagable, o puede ser un pecado que te domina, puede ser una doble vida, que si se descubre la doble vida, la destrucción de todo lo que se ha creado en el transcurrir de los años, con el esfuerzo, todo se vendrá abajo. Pero hay también otros males que están destruyendo a muchos, y creo que eran los males también de Naamán, porque llama la atención en la historia que acabamos de leer,
En esa historia que leímos, llama la atención que el profeta le pide que se zambulla 7 veces en las aguas del río Jordán. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué 7? ¿Por qué no una sola? ¿Acaso no era suficiente con una? ¿Cierto? Los enfermos que caían al estanque de Betesda, solo con tocar el agua una vez, eran sanos. Pero a este hombre no se le dice que se zambulla una vez, ni 2 veces, ni 3, ni 4 veces, sino 7 veces. Y creo que eso en el texto tiene una importancia, porque cuando uno estudia la vida de Naamán, uno se da cuenta que Naamán no tenía un solo problema en su vida. Él era un hombre poderoso, era un hombre exitoso, era un hombre famoso, era un hombre amado, pero era leproso. Pero además de ser leproso, creo que tenía otros males. Y Dios, que conoce bien a cada corazón, sabe que no se tiene que zambullir una sola vez, que se tiene que zambullir 7 veces, porque encontramos en Naamán no una enfermedad, 7 enfermedades. 7 enfermedades que vamos a llamar los 7 males de todos los tiempos. Los 7 males de todos los tiempos. 7 males que carcomen a la humanidad desde el principio, mis amados hermanos, hasta hoy. Los 7 males de todos los tiempos. Y con seguridad, yo no voy a tener tiempo esta noche para compartírselos todos, pero la próxima vez que el pastor me invite, yo comparto el resto. El primero de los males de Naamán, el más fuerte, el más dañino de todos, no era la lepra, era el orgullo. El primero de los males en la humanidad que se ha potencializado en los últimos tiempos se llama orgullo. Era el más grave problema que tenía Naamán. No era su lepra, era su orgullo. Era su orgullo. Escúcheme esto. Uno de los grandes riesgos para el ser humano cuando todas las cosas le salen bien es que su corazón se puede henchir de vanidad y de soberbia. Yo espero haberlo dicho de manera clara. Uno de los grandes riesgos para el ser humano cuando todas las cosas le salen bien es que fácilmente su corazón se puede henchir de vanidad, de soberbia, de orgullo. Y parece que este era el problema de este militar de alto rango, de este hombre de 1000 batallas, y en la mayoría salir victorioso. El corazón se envanece fácilmente con los logros. El corazón se envanece fácilmente con los logros. Por eso fue que Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que halles descanso en tu alma, para que hallen descanso en sus almas. Naamán había sido un hombre exitoso. Sus logros eran notables. Era famoso por sus logros. Parece que en su vida todo iba bien. Y así como en su vida todo había crecido en fama y en éxito, creció el orgullo. Y eso se observa en los versículos 10 al 12 que leímos. Cuando Eliseo le envió un mensajero. Naamán viene con su séquito, caballos, carros, y se para a la puerta del profeta. Y el profeta ni siquiera viene a saludarlo, sino que le manda un mensaje y le dice: díganle a Naamán que si quiere ser sano, vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces en el río Jordán, y su carne se restaurará, será limpio. Y la Biblia dice en el verso 11 que Naamán se fue enojado. Y más adelante vamos a ver qué es lo que quiere decir el texto con enojado. Y decía Naamán: yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová. ¿Acaso los ríos de Siria, Habana y Farfar no son ríos con aguas más limpias que el Jordán? ¿Cierto? Si me lavaren ellos, no podré ser sano. Y dice el verso 12:
a la mitad y se volvió y se fue enojado, furioso. Orgullo, hermanos, porque el orgulloso vive esperando ser el centro de atención, y más si su orgullo es resultado de haber sido exitoso, de tener poder, de tener fama. El orgulloso cree que todo el mundo debe correrle y servirle, no importa en la condición que él se encuentre. Y el orgulloso no ruega, este no ha rogado, y fue lo que se le dijo que hiciera. Fue lo que la chica dijo en la casa de Naamán a la esposa de Naamán: si rogase mi señor al profeta que está en Israel, el profeta lo sanaría de su lepra. Pero el orgulloso no ruega porque no sabe humillarse. No sabe humillarse. Y el orgulloso llega a la furia con mucha frecuencia. El orgulloso cree que no necesita de nadie. Por eso no ruega. Porque cree que no debe y no le corresponde depender de alguien. Y cuando le toca depender de alguien, tiene un choque de trenes en su interior. El orgullo es terrible. Y el orgullo lleva a la ruina. El orgullo lleva a la ruina por dos razones que me gustaría podérselas enseñar de manera clara. La primera razón por la que el orgullo lleva a la ruina es porque impide una relación con Dios. Es más, impide una buena relación con Dios. Y es que la Biblia está llena de textos que dicen esto. Dice la Biblia: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Salmo 138:6. Dice la Biblia: ciertamente Él, Dios, escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Dice Proverbios 3:34. Es que la Biblia, hablando del orgullo que lleva a la ruina, dice: porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Dice Mateo 23:12. Y dice la Biblia: mas Él, el Señor, da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4, versículo 6. La primera razón es porque el orgulloso no puede tener una relación con Dios, menos una buena relación con Dios. Pero en segundo lugar, porque el orgullo destruye la relación con el prójimo. El orgullo destruye la relación con el prójimo cuando el ser humano, mis amados hermanos, ha roto la relación con su Creador por soberbio. Con seguridad va a romper las relaciones con su prójimo. Nadie quiere estar al lado de un orgulloso. No soportamos a los orgullosos. Y quiere que le diga un misterio extraño, que no es tan extraño ni tan misterio. Ni siquiera a los orgullosos les encanta estar al lado de otro orgulloso. Ni siquiera un orgulloso le gusta ni soporta estar al lado de otro orgulloso. ¿Y por qué más la ruina es segura en el orgullo? Por lo que dice Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Mis amados hermanos, cuando hay orgullo, soberbia, la caída es inevitable. Porque lo dice la Biblia, y lo que la Biblia dice es verdad. Así que quien permite el orgullo en su vida caerá en ruina inevitablemente. ¿Por qué? Porque las dos únicas relaciones que le dan sentido a la existencia humana es la relación con Dios y la relación con mi prójimo. Y el orgullo las destruye ambas. Entonces, el orgulloso, porque aunque tenga todo lo que cualquiera persona desearía tener,
su vida es sin sentido. Su vida es sin sentido. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Humíllese ante Dios. Humíllese ante Dios. Eso es lo que dice la chica en la casa de Naamán. Si rogase mi señor al profeta. Dice, y la Biblia habla de Eliseo aquí como el varón de Dios, la persona de Dios, el representante de Dios. Si Naamán rogase ante Dios, él lo sanaría de su lepra. Pero rogar implica humillarse. Así que, mis amados hermanos, es necesario, si queremos ser sanos del orgullo, comenzar humillándonos delante de Dios, para que comience a sanarse la relación con Dios. Y si se sana la relación con Dios, es fácil sanar la relación con el prójimo. Es increíble cómo se ha potencializado este mal en estos últimos tiempos. Sabemos dónde comenzó el orgullo y sabemos cuándo terminará el orgullo. El orgullo comenzó en Satanás, en el corazón de Satanás, y terminará el día que él sea lanzado al lago de fuego. Pero mientras esté activo en este mundo, muchos podrán ser afectados por este terrible mal, que cada día se potencializa más. Segundo mal de todos los tiempos, la dependencia del poder y del dinero y no de Dios. La dependencia del poder y del dinero y no de Dios. Qué curioso que lo que la chica dice es: si rogase mi señor al profeta que está en Israel, que está en Samaria, él le sanaría. Pero el verso 4 dice: entrando Naamán a su señor, es decir, al rey, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey le dijo, el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Y dice el mismo verso 5 que entonces Naamán sale para Israel, pero lleva 10 talentos de plata, cierto, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Lo primero que hace Naamán es acudir al hombre más poderoso de su país, al rey. El hombre que tiene el poder para ayudar a sus súbditos en casi todas las cosas. Y claro, el rey escribe cartas al rey, el rey de Siria escribe cartas al rey de Israel: cuando llegue a ti mi siervo, sánalo de la lepra. A veces los gobernantes quieren actuar como si fueran todos poderosos, pero solo Dios es todopoderoso. Y el rey de Israel se enoja, ¿no? Dice: si ven cómo este me busca pleitos, ¿soy yo acaso Dios para que quite la vida o dé la vida? Está buscando ocasión contra mí. Entonces lo primero que hace es sacudir en donde está el poder. Pero lo segundo que hace este hombre, como dice la Nueva Traducción Viviente, el versículo 5, entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. ¿Era poderoso Naamán, sí o no? ¿Era rico, sí o no? Que uno viaje, amados hermanos, con 68 kilos de oro, ¿cierto? Tiene algo con qué decir: yo tengo respaldo económico. Pero era leproso y además era orgulloso. Y esto le había creado una dependencia de sus riquezas. Parece que Naamán iba preparado para pagar por su sanidad. Parece que Naamán iba preparado para pagar por su milagro. Y todo esto nos muestra su total confianza en lo material y en lo económico. Poner nuestra esperanza en el poder humano y en las riquezas es un terrible mal que llevará inevitablemente a la frustración, a la desesperanza o a la desesperación y hasta el suicidio.
Depender en la vida de estas cosas es lo que ha hecho que tanta gente caiga en depresiones, en desesperanza, en desesperación, en frustración. Pero así hay mucha gente hoy. Toda su confianza está en otra persona que yo creo que me puede ayudar. Toda su confianza está en lo poquito, en lo mucho que tiene. Y Dios nos espera que aprendamos a depender de Él. Y Dios nos sigue esperando que aprendamos a depender de Él. Que cada mañana nos levantemos y digamos: yo tengo trabajo y lo haré bien y trataré en mis fuerzas de hacerlo lo mejor que yo puedo. Seré esforzado, pero yo dependo de ti. Tú eres mi esperanza, en mi protección, en mi provisión, en mi guía, en mi paz, en mi gozo. Tú eres mi esperanza. Quien pone su confianza en los poderes de la tierra y en las riquezas de este mundo, se privará completamente de las verdaderas riquezas. Se privará de los milagros del Todopoderoso. Usted y yo debemos vivir para contar siquiera un milagro de Dios en nuestra vida, además del milagro de la salvación. Nuestra dependencia de Dios debe mostrarse porque tendremos el privilegio de contar un verdadero milagro que Dios haya hecho en nuestra vida, porque confiamos y dependemos de Él. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando este mal nos ha abrazado y en este mundo materialista y de consumo en que vivimos? ¿Cómo dependemos de lo material, de lo económico? ¿Qué hacer? Este consejo me surge de esta historia. Aprenda a desechar las soluciones corrientes, aunque le parezcan suficientes, para que pueda ver en su vida las soluciones de Dios, las soluciones que vienen de Dios. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey. Y salió llevando consigo las cartas, y mucha plata, y mucho oro, y muchos vestidos. Pero no fue el dinero lo que compró su sanidad. No fue el oro lo que compró su sanidad. No fueron los vestidos que llevó en el carro y que eran visibles lo que compró su sanidad. Es más, esos vestidos y ese oro y esa plata metieron en problemas, ¿saben a quién? Al criado de Eliseo, a Giezi. Y Giezi terminó leproso por codiciar las cosas de Naamán. Yo no estoy diciendo que el dinero no sea necesario, lo necesitamos. El mundo está organizado de tal manera que usted necesita unos ingresos económicos para vivir relativamente tranquilo. Estoy hablando de dependencia, de aprender a confiar, de aprender a depender de Él, de que Él sea mi esperanza y mi confianza. ¿Por qué? Porque el dinero puede comprar medicina, pero no salud. Porque el dinero puede comprar casas, apartamentos, mansiones, pero no hogares. Porque el dinero puede comprar diversión, pero no felicidad. El dinero puede comprar relojes finos, pero no puede comprar un solo minuto de tiempo. El dinero puede comprar placer, pero no puede comprar amor. Y hay cosas que cuando aprendemos a depender de Dios, todas esas que el dinero no puede comprar, las podemos disfrutar. Por eso les decía que quien depende de las cosas de este mundo, de las riquezas de este mundo, se priva
de las verdaderas riquezas. Guardémonos del orgullo y de esa dependencia del poder y de las cosas materiales. Lo tercero, el tercer mal que ha estado presente en todos los tiempos de la humanidad, pero que hoy sí se ha potencializado al máximo, yo lo llamo extrema susceptibilidad. Extrema susceptibilidad. Y Naamán se fue enojado. Y Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. ¿Por qué se ofendió tanto Naamán? ¿Qué fue lo grave que hizo Eliseo? Que no se paró a saludarlo. ¿Qué fue lo grave que hizo el profeta para que se enojara tanto este general sirio? Que no hizo el milagro como él quería, como él creía más bien. Eliseo no hizo nada equivocado, solo que el que vive en extrema susceptibilidad, y hoy sí que se ha potencializado en muchas vidas, todo le ofende. Este terrible mal de la extrema susceptibilidad es más común de lo que imaginamos hoy. Consiste en que hay personas que casi todo les ofende. Son personas a las que llamamos gente muy delicada. Consiste en tomarse casi todo de manera personal. Consiste en tomarse la vida demasiado en serio. No se tome la vida demasiado en serio. Tampoco haga de todo un chiste. Hay que aprender a ser equilibrados. ¿Por qué Naamán se fue enojado? Por muchas razones. Por muchas razones se sintió ofendido. Cierto, ya he señalado algunas. Porque el profeta no salió a recibirlo, no vino a saludarlo. Porque no le dio el trato que Naamán creía que él se merecía de parte del profeta. Porque no lo sanó a la manera que Naamán esperaba. Y porque lo que le pidió para recibir la sanidad, a Naamán le pareció ridículo. Todo eso evidencia la extrema susceptibilidad con la que vivía Naamán. Increíble. El gran general sirio, el conquistador en tantas batallas. Y es un hombre que no hay cómo agarrarlo, por dónde agarrarlo, porque todo le ofende. Y así hay mucha gente hoy. Así hay mucha gente hoy. Se reconocen porque todo les ofende. Se reconocen porque no sabemos cómo tratarlas para que estén tranquilos. Y este es un terrible mal que destruye la vida de quien la padece por las siguientes razones. El susceptible pierde relaciones porque la gente se aleja de ellos por temor a ofenderles. El susceptible no solo pierde relaciones, el susceptible pierde bendiciones. Claro, si no estoy entre la gente no me puede bendecir. Y el susceptible vive enojado con los que le rodean. El susceptible puede vivir enojado aún con Dios. Y hoy hay extrema susceptibilidad en los matrimonios. Hay cónyuges que el otro no sabe cómo tratarle. En los hijos hay hijos que los padres ya no saben cómo hablarles, cómo corregirles, cómo acercarse a ellos. En las iglesias encontramos gente que uno no sabe de qué manera uno los trata. Extrema susceptibilidad. Destruye la extrema susceptibilidad porque aleja de las relaciones, aleja las bendiciones y aleja las soluciones que uno necesita en la vida. Quien sufre de extrema susceptibilidad terminará en soledad, como un resentido social
y como un resentido espiritual, ofendido aún con Dios. ¿Qué debe hacer si una persona reconoce que tiene extrema susceptibilidad? Aprenda a pasar por alto las ofensas. Eso es lo que dice la Biblia. Tal vez quien le ofendió ni siquiera quería ofenderle. Tal vez quería hacerle un chiste. Tal vez quería que usted lo escuchara. Tal vez quería tener una mejor relación con usted. Pero el texto dice eso de Naamán, que se fue muy ofendido. La Biblia dice en Proverbios 19:11: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura, el hombre cuerdo, el hombre sensato, aprende que la honra es pasar por alto la ofensa. ¿Por qué el Señor coloca estas palabras en Proverbios 19? Que la honra del hombre es pasar por alto la ofensa, porque Dios sabe que nos vamos a ofender. No una vez, muchas veces vamos a ser ofendidos, aún de las personas que más nos aman. Es normal, porque somos imperfectos y somos hábiles de lengua para hacer lo indebido. ¿Cuántas veces esa esposa que te ama y que te ha demostrado de mil maneras que te ama, no te ofende? Y es necesario, por ello, porque te ofende no porque te odie ni porque quiera dañarte, sino porque somos imperfectos. ¿Cuántas veces los hijos que nos aman y que somos sus ídolos no nos ofenden? Y Dios hoy nos dice: te ofenden porque somos imperfectos. Por lo tanto, el hombre cuerdo, dice el texto, detiene su furor y pasa por alto la ofensa. Amados hermanos, 3 males comunes en nuestro tiempo: el orgullo, el no depender de Dios sino de lo que no debemos, y la extrema susceptibilidad. Están causando desastres en las familias en gran manera. Han roto matrimonios, dañado relaciones de padres con hijos, destruido congregaciones, hermanos en la fe enojados unos entre otros. Y tenemos que preguntarnos, nos faltan 4, que otro día lo vemos. De estos 3, ¿cuál está en mí? Para que a partir de hoy comencemos a decirle al Señor que nos ayude.